Gloria a Dios. Bueno, yo quería decirlo, me lo anoté para recordarlo, ¿no? Mi tema esta mañana es asombrando a Jesús, y tengo que decirlo, me inspiró mi esposa, me inspiró Nadia, porque el jueves que hubo reunión de mujeres, aprovechando bien el tiempo, le tocó compartir a ella y compartió un mensaje que realmente me inspiró darle como una continuidad. Así que si sos mujer y estuviste el jueves conectada, ahí te voy a dar la segunda parte. Pero si no estuviste el jueves, bueno, te doy la primera. Te doy un aditivo. Quiero destacarlo, esto me inspiró mi esposa, yo creo que Nadia ya a esta altura debería saberlo, pero creo que fue la persona que Dios más usó para inspirar a este ministerio en general. Y lo digo y me animo a debatirlo con cualquiera. Fue una persona de inspiración que Dios usó para ser de influencia en el ministerio, de influencia con las mujeres, no solo en Argentina, de influencia con las mujeres en el mundo, y despertó muchas cosas. Y bueno, y me influenció y me inspiró continuar este mensaje que ella había compartido. Ella lo enfocó para un lado, yo creo que tal vez voy por otro, pero el pasaje bíblico es el mismo. Así que quiero que vayamos juntos a Lucas, capítulo 7, versículo 2 al 10, y lo voy a leer rapidito, pero también lo voy a leer en Mateo 8, del 5 al 13, porque son la misma historia. Es la misma historia contada desde dos ángulos distintos, y quiero que la abarquemos completa, la historia. ¿Sí? Voy rapidito y después ya nos metemos. Había ahí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Cuando oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia: este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirle: Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti, pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno: ve y va, a otro: ven y viene. Le digo a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se asombró de él. Jesús se asombró de él. Wow. Y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó: les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Voy por el otro lado, leo lo mismo, pero es distinto. Dice que al entrar Jesús en Capernaum se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una palabra. Basta con que digas una palabra. Y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores. Y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno: ve y va, ven y viene. Y le digo a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían: les aseguro que no he encontrado en Israel nadie que tenga tanta fe. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente a participar del banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero a los súbditos del reino se les echará fuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Luego Jesús le dijo al centurión: ve, todo se hará como creíste. Ve, todo se hará como creíste. Amén. Hasta ahí la palabra. Espérenme un segundito que ahí me aterrizó algo también. Ahí estamos. Hasta ahí la palabra. Vamos a poner entonces, vamos en orden, vamos a poner el contexto. Israel, el pueblo de Israel, está dominado bajo el imperio romano, Julio César. ¿Sí? César tiene el imperio más grande que la historia haya visto. Así que una de las naciones que tiene dominada o que tiene bajo su dominio Roma, el imperio es romano, ¿sí? Es a los judíos.
¿sí? Y toda la región y las provincias que eso incluye. Así que los judíos no mantienen relaciones cercanas con los romanos más que por necesidad. Por necesidad, porque si no se llevan bien con quienes los dominan, pueden tener problemas para la convivencia. Entonces, no está bien visto que un judío pase tiempo con un romano o que tenga amistad con un romano más allá de la necesidad o de lo lógico y lo que inclusive un romano exija. Por eso es que a Mateo, cuando se sabía que era recaudador de impuestos y de hecho era alguien que colaboraba con el cobro de impuestos para la nación que tenía dominada a los judíos, a Mateo se lo veía con malos ojos. Mateo era lo peor de lo peor, ¿sí? Esto para contextualizar la historia donde ocurrió y por qué. Todo lo que está relacionado con el pueblo judío y algunas provincias más corresponden a Herodes. Herodes era quien era responsable de manejar toda esa parte, ¿sí? Pero por supuesto Herodes depende de Julio César. Y asimismo Herodes tiene soldados a su disposición. ¿Por qué? Porque tiene que cuidar las diferentes provincias que tiene a su cargo. Entonces necesita poder militar. ¿Por qué necesita poder militar? Porque están dominando por la fuerza las diferentes naciones. Así que Herodes tiene centuriones. Un centurión no es solo una persona con una lanza. En realidad un centurión es un capitán de 100 soldados. Por eso es centurión, ¿sí? Viene de cientos, viene de... Así se agrupaban en Roma, ¿no? De a centenares de soldados. Así que Herodes tiene uno de sus centuriones, ¿sí? Es esta persona de la que estamos hablando. Así que vamos a poner de nuevo, vamos a ordenar toda esta imagen. Hay un centurión, o sea, alguien que tiene a su mando 100 personas, que depende de Herodes, y Herodes depende de Julio César. Ese es el orden. Así es como estaba establecida la pirámide jerárquica militar que tenía Roma y bajo la cual subyugaba o tenía bajo su dominio a muchísimas naciones de ese momento. Y hablemos entonces ahora de este centurión, de este capitán de 100, de por lo menos 100. Hablemos de este capitán. Es una persona, es un militar. Claramente es un militar, es un líder, es alguien a quien se lo respeta en la sociedad, es alguien que tiene un liderazgo, es alguien que tiene autoridad, es alguien que tiene buen corazón. Este centurión en particular no era el caso de todos, porque no todos los seres humanos tienen un corazón así, digamos, que agarra afecto para con la gente. Este centurión tenía afecto, un afecto particular por uno de sus siervos. Yo quiero que sepas que un siervo o un sirviente no siempre era, digamos, alguien maltratado. Sí, era alguien bajo autoridad, pero no siempre era maltratado. Había siervos que tenían buenas posiciones dentro de la sociedad, pero seguían bajo la autoridad de alguien romano. En este caso, este hombre tiene uno de sus siervos, una de las personas que está a su servicio o bajo su mando, lo tiene enfermo y él lo quería mucho, entonces se siente dolido por lo que está pasando. Es un hombre de buen corazón, podríamos decir, en cuanto a lo que es ver la necesidad. Es un hombre que tiene aprecio por el pueblo judío, como leímos recién, tiene aprecio, y tiene tanto aprecio que hasta les construyó una sinagoga. La sinagoga es ese lugar donde se puede hacer una reunión, un culto, digamos, a Dios, pero también es el lugar donde se usa socialmente para la enseñanza bíblica, para los debates religiosos. No solo es una iglesia en sí, cumple muchos fines la sinagoga. Así que es una persona que les construye a los judíos una sinagoga, tiene buen aprecio y está sentido por lo que le está pasando a su siervo. Así que podemos decir que es alguien que tiene recursos económicos, tiene autoridad para poder hablar con cualquier médico, tiene el favor del pueblo judío a pesar de que es parte del régimen que los tiene dominados, y tiene todo a su disposición, pero nada de lo que él tiene a disposición puede generar lo que él necesita, que es un milagro para su siervo, que está inválido y que está muriendo y que está sufriendo muchísimo. Así que ese es el contexto. Necesitaba darte un contexto. A mí me gusta meter las historias en el contexto real.
en el contexto como es, porque a veces tenemos lo queremos traer a los días de hoy, y no era como los días de hoy, era otro el contexto. Y ahora sí voy al mensaje en sí mismo. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado con ese centurión? ¿Qué hubiera pasado con ese centurión si no hubiera oído hablar de Jesús? En los dos relatos se destaca lo mismo. Este centurión oyó hablar de Jesús. Oyó hablar de Jesús. Y yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si él no hubiera oído hablar de Jesús? Bueno, no lo sé. La Biblia no lo dice. La Biblia no dice qué hubiera pasado con ese centurión. No lo dice. Pero sí sé lo que hubiera pasado con ese siervo que él tenía. Ese siervo hubiera muerto. Esa persona que estaba a su servicio y que era de un afecto tan grande para él, hubiera perdido su vida si él no hubiera escuchado el mensaje de Jesús. Si él no hubiera escuchado hablar de Jesús, hubiera muerto su siervo. Por lo tanto, él hubiera perdido a alguien a quien quería mucho, un afecto cercano que él tenía. Y en este punto quiero destacar algunas cosas porque se me despertó esta realidad de que él oyó hablar de Jesús. Y es una persona que está en autoridad, es una persona que tiene dinero, es una persona que tiene el favor de la gente. Y nosotros podríamos cometer el error de querer predicar según a quien creo yo que va a recibir o no va a recibir a Jesús. O sea, a ver, es un centurión romano. ¿Por qué va a creer en Jesús? ¿Para qué voy a predicarle? Es alguien que no tiene necesidad económica, y si no tiene necesidad económica no necesita que le predique a Jesús. Me va a decir que no. Yo sé que esa es una actitud que muchas veces tomamos al momento de predicar. Queremos ir a predicar solo a la persona que pareciera que está agonizando en una cama o que tiene una necesidad económica, creyendo que eso lo pone más cerca de Jesús. Y olvidamos a la persona que no tiene ningún problema de salud, ningún problema económico, pareciera no tener ningún problema familiar. Entonces decimos, bueno, entonces no va a querer a Jesús, ¿para qué se lo voy a compartir? No es cierto. Yo quiero derribar ese mito con la palabra. No es cierto. Tenemos que animarnos a predicarle a compañeros de trabajo, a nuestros jefes, a empresarios, a hombres de negocios, a gente que tenga la familia bien, a gente que esté sana, a gente que pareciera en apariencia que no necesita nada. ¿Qué hubiera pasado si ese hombre no oía hablar de Jesús? Tenemos que dejar de poner sesgos a ver a quién le predico y a quién no. A cualquiera puedo predicarle. A cualquiera puedo predicarle. Yo conozco en lo personal presidentes de grandes compañías que se les predicó a Cristo y aceptaron a Cristo y sirven hoy a Cristo. Directores y vicepresidentes de grandes compañías que han aceptado a Cristo y sirven todavía a Cristo. Grandísimos empresarios con mucho dinero que han aceptado a Cristo y que sirven a Cristo y que son fieles con sus diezmos, con sus ofrendas, con aportes a la causa. O sea, se han comprometido y ninguno de ellos estaba ni enfermo ni tenía una necesidad grande. Sencillamente el mensaje les llegó y dijeron sí y amén porque el Espíritu Santo hizo el trabajo. No quiero que seamos una iglesia que se sesga solo al que está pasando una necesidad económica o el que está en el lecho de muerte. El que oyó el mensaje fue el centurión, no era el siervo que estaba en necesidad y el que era el sirviente de alguien. Era el dueño de alguien y era el que no tenía ninguna necesidad en lo personal. Pero oyó hablar de Jesús. No quiero que limites tu mensaje de Jesús a tu conveniencia o a tu parecer. No, pero este va a aceptar, este no. ¿Qué sabemos nosotros si va a aceptar o no? No lo sabemos. Yo creo que muchas veces no nos animamos a predicarle a algunas personas porque nosotros mismos tenemos miedo, entonces nos queremos convencer de que no hubiera aceptado igual. ¿Para qué le voy a predicar si igual no hubiera aceptado? Y no es así. Tenemos que predicar siempre, porque no sabemos el impacto que eso pueda tener. No sabemos el impacto. Una vez me contó un amigo, me dice, yo estaba en el colegio, éramos adolescentes, y me dice, estaba en el colegio y yo tenía a alguien que era muy amigo mío. Y dije, le voy a predicar a Jesús porque me encantaría que él venga conmigo a la iglesia y ya que somos tan amigos en el colegio, quisiera que también
él comparta mi fe y que sigamos siendo amigos en la iglesia. Así que, dice, un día estábamos ahí en un recreo y le empiezo a predicar a Jesús. Como si fuera que estoy en la calle. Le empiezo a hablar de la necesidad de Jesús. Y estaba mi amigo y un amigo de mi amigo, que no era amigo mío. Pero yo le estoy predicando a mi amigo, aprovechando que estábamos, y le digo, mirá, necesitas a Jesús, bueno, etcétera, etcétera. La cosa es que mi amigo no creyó. Me dice, pero el amigo de mi amigo creyó. Y hasta hoy viene a la iglesia, me dice, y sirve a Dios. Y yo le encontré una similitud con esta historia. Este hombre también escuchó de Jesús. Yo no sé si él creyó o no, pero otro se vio favorecido porque él oyó. Nunca sabemos el alcance de la predicación del Evangelio, hasta dónde llega. Nunca sabemos, nunca sabemos. Nunca sabemos. Unos años atrás estaba escuchando a la persona, tal vez que yo, de las 2 o 3 personas que yo más respeto en el Evangelio en este país, que es el evangelista Carlos Anacondia, que él era un empresario y se entrega a Cristo, para hacer el cuento largo corto, y se da cuenta que un día va a comer a la casa de unos amigos y le dijo, vos también sos cristiano. Sí, yo también, de toda la vida. Y él se enojó, le dijo, vos toda tu vida tuviste este tesoro con vos y nunca me lo compartiste. Estaba indignado, estaba enojado Anacondia, porque dice, me tuvo años sufriendo. Compartíamos mesa de trabajo, mesa de almuerzo, mesa de cena y nunca jamás me habló de Jesús. Se indignó. Así que él dijo, en lo que dependa de mí, no me voy a quedar callado con nadie, nunca. Voy a hablar del amor de Jesús. Y eso es lo que quiero impulsarte primero para empezar. La Biblia dice en Romanos 10:14, interesante, Pablo escribiendo a los romanos, Pablo escribiéndole a la iglesia en Roma, dice, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay alguien que les predique? Pablo le escribe a la iglesia en Roma. Y le dice, escuchen, yo sé la historia, yo conozco de centuriones romanos que han aceptado a Cristo. Así que no se queden con que esto es entre nosotros, predíquenle a cualquiera, muchachos, ahí en Roma, porque cualquiera está habilitado para oír a Jesús. Nunca sabemos el alcance ni el poder de la predicación del Evangelio, lo lejos que puede llegar y las vidas que puede salvar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a cerrar ese punto ahí y volvamos. El punto del mensaje era asombrando a Jesús. Mi tema esta mañana era asombrando a Jesús. El contexto de esta historia habla desde 2 lados. Por un lado dice que este centurión se había acercado y por otro que había enviado gente. Me impresionó el poder de convencimiento que tuvieron las palabras que escuchó de Jesús este centurión, que envió a dirigentes judíos a buscar a Jesús para que Jesús venga. Los dirigentes judíos no están pasando el mejor momento con Jesús. No están pasando el mejor momento. No están de acuerdo prácticamente con nada de lo que Jesús hace. Sin embargo, llegaron a Jesús, se acercaron a él, cosa que no hacían, se le acercaron y le rogaron. Imagínense el grado de fuerza que tiene el hablar de Jesús. Porque alguien habló de Jesús, este centurión logró hacer que dirigentes judíos se acerquen a Jesús y le rueguen que venga a hacer un milagro. Miren el alcance de hablar de Jesús. Impresionante. A mí me impresiona. Me impresiona el alcance que puede tener el predicar de Jesús. Vuelvo. Merece. La religión habla de merecimiento. La religión siempre habla de merecimiento. Estos líderes religiosos se presentaron delante de Jesús y le dijeron, merece que vayas a verlo. Él lo merece. ¿Por qué? Porque tiene buena relación con nosotros los judíos. Nos construyó una sinagoga. El hombre merece que hagas un milagro. El hombre merece que vayas a visitarlo. El hombre merece y merece. Eso es lo que ve la religión. Merecimiento. Busca todo el tiempo que alguien merezca algo de Dios. Que alguien merezca algo de Dios. La religión estaba convencida
de que ese centurión merecía que Dios haga algo por él. ¿Por qué? Porque los trataba bien y les hizo una sinagoga. Era suficiente. Tiene obras para merecer que Dios haga algo por él. Y ahora me meto en el nudo bien fuerte del mensaje. No te me pierdas, porque quiero hablarte de 3 cosas que asombraron a Jesús. 3 cosas que asombraron a Jesús. Los dirigentes le dijeron, este hombre merece. Y Jesús dijo, entonces voy. No porque merezca, sino porque quiero ir. Si me llama, voy. Porque Jesús siempre va donde lo llaman. Siempre va donde lo invitan. Siempre acude a la necesidad. Anotate esto, sabete eso. Jesús siempre va a ir. No importa la condición ni la persona. Si vos lo llamás, Él se aparece. Él va. Él abre. Él hace. Mientras Jesús va de camino, el hombre le dice, no vengas. No soy digno de que entres en mi casa. No soy digno de que entres en mi casa. Mientras la religión cree que él merece que Jesús vaya y haga algo por él, él en su corazón dice, yo no soy digno. Yo no merezco que él venga a mi casa. Soy una persona de milicia, he matado gente. Tengo otra gente bajo mi dominio como esclavos. No sé si no habrá hecho algo que su conciencia le haga saber que no merece. Ni siquiera habitar la misma habitación que Jesús. No lo merezco. No soy digno. No soy digno. No tengo los méritos suficientes. Mientras la religión cree que él merece, él en su corazón cree que no tiene mérito suficiente como para que Jesús se acuerde de él, como para que Jesús venga hasta su casa, como para que Jesús habite las mismas 4 paredes que él. A mí me impresionó. A mí me asombró. Yo creo que Jesús se asombró también. Desde ese momento empezó a asombrarse. Dijo, wow, este hombre tiene conciencia de quién soy. Y yo me pregunto si es que nosotros alguna vez nos creemos dignos de Jesús. Que hemos hecho mérito suficiente como para que Jesús quiera estar conmigo. Oh, porque predico el Evangelio, porque le prediqué a tanta gente, o porque he dado tanta ofrenda, tanto diezmo, o porque le sirvo tanto, he hecho tanto trabajo dentro de la iglesia, o he ayudado a tanta gente, he dado tantas consejerías, estoy liderando una casa de luz, así que yo merezco. No sé si alguna vez vos en tu corazón creíste que merecías a Jesús realmente por lo que hacías. Déjame decirte que eso no es cierto. No hay algo que podamos hacer que nos haga dignos o merecedores de Jesús. No hay algo, no hay algo, no hay algo. Si este hombre sentía que no era digno ni siquiera de que Jesús habite bajo el mismo techo que él, ¿qué podríamos decir nosotros cuando Jesús quiere habitar dentro nuestro? Este es mi primer punto que creo que asombró a Jesús. El hombre no se sentía merecedor de él. Y el principio de las cosas grandes que Dios ha hecho con cualquiera de sus hijos es que sintieron primero que no lo merecían, que no eran dignos, que no tenían el mérito suficiente para que Jesús haga algo por él. Le pasó a Pedro. Le dijo, oh Señor, apártate de mí, soy pecador. ¿Se acuerdan cuando hizo el milagro Jesús con la pesca? Creo que no podemos olvidar como iglesia, como cristianos, que lo primero que nos tiene que pasar es revisar en el corazón si realmente en el fondo no creemos que merecemos a Jesús, porque no lo merecemos. Y el diablo muchas veces nos engaña con religión. Nos engaña con religión, el diablo nos engaña con la religión. Nos hace creer que porque servimos, que porque damos, que porque predicamos, que porque cantamos, que porque hemos hecho canciones,
que porque limpiamos en la iglesia, que porque servimos en la iglesia, tal vez merecemos. Y no merecemos. No hay mérito posible que nos haga dignos del sacrificio que Jesús ha hecho por nosotros. Y en día de Santa Cena es importante recordarlo. Es importantísimo recordarlo. No lo merecíamos. Así como este centurión dijo, no, tranquilo. Yo entiendo perfectamente cómo funciona esto. Yo soy romano. Vos no serías digno de entrar en mi casa según lo que dice la cultura. Pero según lo que yo entiendo en mi corazón, yo no soy digno de que vos vengas a mi casa. Miren ese corazón, por favor. Aprendamos de ese corazón que asombró a Jesús, aprendamos. La religión le dice, vos te lo mereces. La cultura dice, Jesús, es una honra que vayas a la casa de un romano, de un centurión romano. Pero el corazón de ese hombre dice, discúlpenme, pero yo no lo merezco. Y a Jesús le dice, yo entiendo lo que dice la cultura, pero yo no merezco que vos entres en mi casa. Nunca perdamos de vista la condición de nuestro corazón respecto de cómo nos sentimos, de lo que Dios nos ha dado. No merecíamos. No merecemos y no mereceremos. Fue pura gracia, pura misericordia. No lo hubiéramos podido alcanzar por nosotros mismos. No podemos alcanzarlo por nosotros mismos. No hay obra alguna que me haga merecedor de Cristo. ¿Amén? ¿Puedes decir amén? ¿Te animás a escribir ahí como un comentario? No lo merezco. La verdad no lo merezco. Lo tengo, pero no lo merezco. Él viene, lo disfruto, pero no lo merezco. Él viene cuando lo llamo, pero yo sé que no lo merezco. Él viene por amor, por gracia, pero yo no lo merezco. Yo quisiera que lo escribas ahí, que escribas algo relacionado con esto, que lo hagas como comentario. Yo siempre digo lo mismo, cuando vos lo comentás ahí en público, vos lo estás diciendo para que tu corazón lo empiece a entender. Anímate a escribir eso como comentario. Este hombre hizo otra cosa que yo creo que asombró a Jesús sin ninguna duda. Se humilló públicamente. Este hombre es un capitán romano, pero públicamente fue a buscar la ayuda de un maestro judío. Un capitán romano pidiéndole y rogándole a un maestro judío. Públicamente, eso es humillante. La Biblia registra aún que había dirigentes judíos que cuando, vamos a decir, simpatizaban con Jesús o creían en lo que Jesús decía, algunos se acercaban de noche para que nadie los vea, aún entre judíos. Imagínate un capitán romano que está por encima de todo eso. Se acerca en público y le dijo, necesito que vengas. Te ruego que vengas. Es una necesidad, es un ruego. Entiendo, soy el capitán de cientos. Pertenezco a la nación que los tiene subyugados. Pero vengo acá a pedirte porque necesito. Y no solo eso, le dijo, Señor. Eso a mí me impresionó. Y a Jesús lo asombró. Eso a Jesús lo asombró. Un capitán romano le dice a Jesús, Señor, necesito que vengas. Reconoció ese capitán romano a Jesús como su Señor, públicamente. Públicamente lo hizo. Ese día ese hombre dejó a un costado su rango, dejó a un costado su reputación, dejó a un costado su posición de dominancia para ir a Jesús y decirle, Señor. Yo tengo una pregunta.
¿Somos capaces de reconocer a Jesús como nuestro Señor sin importar nuestra reputación? Sin importar nuestro rango o la posición en la que Dios nos haya permitido estar. Si en tu trabajo te ascendieron y ahora tenés un equipo, ¿sos capaz de decir, Jesucristo es mi Señor, y de no negarlo? Si sos una persona famosa, ¿sos capaz de decir en las redes sociales, Jesucristo es mi Señor, o mejor cuido mi imagen para que no se me vayan los fans? ¿Sos capaz de decirle a tu equipo de trabajo, Jesucristo es mi Señor, o tenés vergüenza de que diga, no, mi jefe está medio místico? ¿Soy capaz de decirle a mis amigos, Jesús es mi Señor, o tengo miedo que me hagan a un lado? Y perder mi reputación delante de ellos, que me vean como el canchero, el vivo, el simpático. ¿Qué va a pasar cuando diga, Jesucristo es mi Señor? ¿Somos capaces de decir, Jesucristo es mi Señor? Porque este hombre asombró a Jesús diciéndole, Señor, delante de todos. Había mucha gente. Y él le dijo, Señor, necesito que vengas. Somos capaces de decir ante cualquiera que nos esté mirando, ante nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros empleados, nuestros fans, no sé. ¿Somos capaces de decir, cuando tengo una necesidad, recurro a mi Señor Jesús para que Él me ayude? Eso asombró a Jesús. Dijo, a este hombre no le importa su reputación. Este hombre es capaz de reconocerme como su Señor aún públicamente. Y Él sí sabe lo que eso significa. Está claro en lo que está diciendo. Está claro en lo que está haciendo. Ese hombre está asombrando a Jesús. Ese hombre está asombrando a Jesús al no sentirse merecedor. Ese hombre está asombrando a Jesús al reconocerlo como Señor públicamente. Y finalmente, lo que terminó de asombrar a Jesús fue la fe de ese hombre. La fe. Jesús no creía que ese hombre merecía que él lo visite por amar a los judíos o por construirle una sinagoga. Jesús creía que merecía ser visitado porque tenía fe. Dijo, no. Esa fe es digna. Esa fe es merecedora de que yo vaya. ¿Pero qué es la fe, pastor? La fe es lo que te estoy hablando. Es reconocerme que no soy digno. Es reconocer que Él es mi Señor. Es poder reconocer públicamente que cuando tengo una necesidad voy a recurrir a Él. Eso es fe. Eso es fe. Eso es fe. Jesús dijo, no voy a hacer lo que me estás pidiendo porque querés a los judíos. No lo voy a hacer porque les construiste una sinagoga. Lo voy a hacer porque veo fe. Veo fe. Y donde veo fe, yo hago algo. Donde veo fe, yo dignifico a la fe. Donde veo fe, yo exalto a la fe. Donde veo fe, yo puedo hacer lo que la fe me permite hacer. Jesús no se asombra por mi amor a los demás. No lo asombra a Jesús que yo ame a los necesitados. No lo asombra a Jesús que yo ame a mis familiares, a mis amigos. Y tampoco lo asombra aún que yo ame a mis enemigos. No es eso lo que asombró a Jesús. Jesús no se asombra por mis obras para Dios, para el reino, para la iglesia. Él no se asombra por mi ofrenda, Él no se asombra por mi diezmo, Él no se asombra por a cuánto yo les predico, Él no se asombra por eso. Jesús ni siquiera podemos decir que se asombra por lo humilde que soy. Se asombra por la fe que vio en este hombre. Quedó asombrado. Y déjame decirte que Jesús solo 2 veces en toda la Biblia está registrado que se asombró. Y esta es una. Es difícil de asombrar a Jesús. Qué difícil que es asombrar a Jesús.
Si solo 2 veces en 33 años ocurrió. No es fácil sorprender. Pero la fe lo asombró. La fe de este hombre lo asombró. La fe es creer. Y creer es estar convencido de algo. Por lo tanto, actúo de acuerdo a lo que yo estoy convencido. Eso es fe. Porque a veces sabemos todos de memoria el versículo. La fe es la sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero no sabemos ni qué significa. Fe es creer. Creer es estar convencido de algo. Y estar convencido de algo me hace actuar de una manera determinada. Así que este hombre asombró a Jesús por estas 5 cosas que le va a decir con sus palabras. Va a demostrar su fe en estas 5 cosas que va a decir. Y ahí voy. Número 1. Creyó que Jesús estaba obedeciendo órdenes de Dios. Porque él dijo, yo también sigo órdenes de superiores. En este caso para él era de Herodes. Herodes me dice, andá y voy. Y yo obedezco. Así que cuando está hablando con Jesús le está diciendo de otra manera, yo sé que lo que vos estás haciendo acá en la tierra es obediencia a alguien superior. Vos estás acá obedeciendo a Dios. Yo me doy cuenta de eso. Ese hombre pudo ver que Jesús estaba en obediencia a Dios y que Dios era el superior a cualquier cosa en este universo natural o cualquier cosa en el universo espiritual. Ese hombre pudo verlo, dijo, yo también soy alguien bajo órdenes superiores. Así que lo reconoció a Jesús como alguien que está bajo órdenes superiores, que estaba bajo órdenes de Dios y que estaba en obediencia. Eso asombró a Jesús, dijo, wow, este hombre sí lo vio. Tengo algunos que todavía caminan conmigo que no lo han visto. Tengo otros que me critican, tengo otros que van a crucificarme porque no lo ven, pero este hombre lo está viendo. Jesús se vio asombrado, dijo, no sé cómo hubiera hecho la cara de Jesús, pero debe haber hecho como un, se dio cuenta. Número 1 fue eso, vio que Jesús estaba en obediencia a órdenes de Dios. Número 2, creyó que Jesús no operaba por él mismo, sino bajo la autoridad. Lo que Jesús hacía no era por lo que él era, sino por la autoridad que le había sido conferida. Él, cuando este hombre habla de superiores, dijo, yo también sé lo que es eso. Yo también le digo a alguien, andá y vení y andá y me obedecen. Pero no me obedecen por lo que yo soy. Me obedecen por la voz que yo represento. Me obedecen porque si no me hacen caso a mí, estarían desobedeciendo a la voz de Herodes. Y si no le hacen caso a Herodes, Herodes los va a matar. Ni hablar si esto llega hasta Julio César. Así que el motivo por el cual yo digo, ve y van, o ven y vienen, no es por mí, es por la autoridad que me delegaron. Así que le dijo Jesús, yo entiendo que hay una autoridad en tu boca que no es tuya, pero que te permite a vos decir las cosas y que las cosas ocurran. Y ahí Jesús como, wow, qué claro está este hombre, qué fe que tiene este hombre. Él cree que obedezco a Dios y él cree que en mi boca tengo la autoridad misma de Dios. Él se da cuenta que no es por mí. Él cree que es por la autoridad que hay en la palabra de Dios a través mío. Impresionante. Creyó que el mundo espiritual, número 3, se sujetaba bajo la autoridad de Jesús. Él le dijo, yo también tengo soldados bajo autoridad. Le dijo, yo me doy cuenta perfectamente. Yo me doy cuenta perfectamente que lo que está sufriendo mi siervo no es natural. Es algo espiritual. Yo me doy cuenta perfectamente que el mundo espiritual gobierna sobre el mundo natural. Esa es mi fe. Yo sé lo que es tener soldados bajo autoridad. Y yo sé que vos tenés espíritus bajo tu autoridad. Eso es fe, hermano. Ese hombre
creía esto. Jesús está asombrado. Dijo, yo sé que se te van a sujetar. Yo sé que ellos están bajo tu autoridad. Y si vos decís algo, lo van a hacer. Creyó que el mundo espiritual, número 4, y el mundo natural obedecen a la voz de quien tenía la autoridad designada por Dios. Le digo, ve y va. Él dijo, no hay nada en este mundo que se pueda resistir a una orden que vos des con tu boca. Nada en este mundo puede resistirse a una orden directa de tu voz. Porque una orden directa de tu voz es una orden de Dios y vos estás en obediencia a Dios. Así que vos vas a soltar la palabra que Dios quiere y nada en la creación puede resistirse a eso. Nadie ni nada en la creación puede decir no a una orden directa tuya. Eso es fe, mi hermano. Eso es fe. Le dijo una sola palabra. Una sola palabra. Es el punto 5. Creyó que una sola palabra era suficiente. Mirá, hermano, mi amado, te amo, te bendigo. Cuando hay verdadera autoridad, no hace falta que la persona venga. Alcanza con que hable. Eso es autoridad verdadera. La autoridad verdadera es dar una orden y saber que va a ocurrir. Y que ocurra, ¿verdad? No necesita Julio César ir a corroborar si este centurión está haciendo lo que él dijo. Porque Julio César tiene autoridad. Y le dijo a Herodes que cuide la provincia. Y Herodes le dijo a este centurión que proteja la provincia. Julio César no necesita ir porque él sí tiene autoridad. Él tuviera que ir si su autoridad está puesta en duda. Si su autoridad estuviera puesta en duda, como la historia lo ha marcado, entonces él hubiera tenido que ir. Pero como su autoridad está clara, él solo necesita dar una orden para que las cosas pasen. Y este hombre le dijo a Jesús, yo sé que con vos es igual. No necesito que vengas, necesito que hables, porque reconozco en vos la autoridad de Dios. Mi hermano, eso es fe. Mi hermano, eso es fe. Y Jesús quedó, ¡wow!, dijo. ¡Wow!, dijo. No vi tanta fe en ningún lado. Esto superó mis expectativas de fe. Este hombre cree. Este hombre cree. Mi hermano, me pregunto, ¿creemos nosotros con esa profundidad? ¿Creemos nosotros con esta profundidad? Tenemos conciencia del alcance de la autoridad de Jesús. ¿Tenemos conciencia del alcance de la autoridad que Jesús nos delegó? Son dos ramas, son dos vías. Por un lado, la autoridad que Él tiene. Le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Y ante su nombre, toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Él es el Señor. Miren la autoridad que Jesús tiene. Toda rodilla se dobla. Los demonios se doblan también. Y tienen que reconocerlo. Pasa en la Biblia. Él se acerca y gente que estaba poseída por demonios le decía, ¿a qué vienes? No nos atormentes. Y se doblegaban. Y le decían, podemos salir, dejarnos ir, no sé, a los cerdos a algún lado. Bueno, vayan. Y se iban. Esa es la autoridad que Jesús tiene. Esa es la autoridad que el Padre le ha dado. Por eso Él dice algo y ocurre. Y nada en toda la creación, nada ni nadie en toda la creación puede oponerse a una palabra que sale de su boca. Esa es la autoridad que Jesús tiene. Pero escúcheme. Esa es la autoridad que nos delegó también.
Esa es la autoridad que nos delegó también. Nosotros seríamos un centurión. El Padre le delegó al Hijo. Y el Hijo nos delegó a nosotros. Julio César, Herodes y el centurión. Tenemos la misma autoridad. ¿Somos conscientes de la autoridad que hay en nuestra boca? ¿Somos conscientes que cuando hablamos palabras que vienen de parte de Dios, no hay cosa ni persona en la tierra que tenga autoridad para negarse a hacer lo que nosotros estamos diciendo? Padre Santo. Padre Santo. Escúchenme. Cierro con este. Termino. Jeremías capítulo 1, versículos 9 y 10. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca. Le tocó la boca. Me dijo, he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y para plantar. He puesto en tu boca mis palabras, dice el Señor. Acá quiero hacer una salvedad. Sus palabras, no las tuyas. ¿Sabes por qué a veces no funciona la confesión o la falsa confesión de fe? Porque son ideas tuyas. Porque es lo que vos deseas que pase. Pero cuando uno tiene una conexión con el Padre y oye del Padre lo que el Padre está diciendo y empieza a confesar lo que el Padre está diciendo, las cosas sí ocurren. Porque nada en el universo puede decirle no a una orden que viene de Dios y que es expresada por alguien que está bajo la autoridad de Dios. Padre Santo. Tenemos la autoridad de Dios. Tenemos la autoridad recibida. Podemos arrancar y derribar. Podemos destruir y demoler toda obra del enemigo. Todo lo que sea que se opone a la autoridad de Dios. Todo lo que sea que se opone al crecimiento y al avance del reino de los cielos. Tenemos autoridad en la boca para hacerlo. Y tenemos autoridad en la boca para construir y plantar. O sea, para dejar lo necesario para que vengan los frutos. Para el avance, para el crecimiento. Está acá. Jesús se asombró, dijo, este la vio. Este no solo la vio, la cree. Así que Jesús dijo la siguiente frase. Ve, todo se hará tal como lo creíste. Y en ese mismo día, a esa misma hora, el universo, la enfermedad que tenía este hombre, el demonio que lo atormentaba, no pudieron resistirse y lo dejaron libre. Y su vida se salvó. Jesús le sacó la fe de ese centurión, sacó de la boca de Jesús la palabra que él necesitaba. Tenemos que sacarle a Jesús las palabras de su boca con nuestra humildad, con nuestro saber que no merecemos, con nuestro creerle, con nuestro decirle, yo sé que si vos me das esa palabra, si yo que estoy acá orando y pidiendo, yo sé que si vos soltás la palabra sobre mi necesidad, yo sé que si vos soltás la palabra sobre mi marido, sobre mi esposa, sobre mis hijos, yo sé que si soltás la palabra sobre mi familia, yo sé que si me hablás a favor de mi familia, de mi economía, de mi salud, de lo que me rodea, del ministerio, de la iglesia, de lo que me hayas dado, yo sé que si hablás a mi favor, algo va a pasar y el universo no podrá oponerse a lo que vos me digas. Señor, dame esa palabra. Eso fue lo que hizo ese centurión en fe. Fue a sacarle la palabra a Jesús. Fue a tironear de la palabra. Le dijo, yo sé que si vos soltás esa palabra, va a ocurrir. Eso es fe. Y le sacó la palabra a Jesús. Él le dijo, ve, que pase lo que vos querés. Y ocurrió. Mi hermano,
Dos caminos. Uno, saquémosle las palabras a Dios. Roguémosle por el que se expida con sus palabras a favor nuestro. Roguémosle que Él suelte la palabra a favor de nuestra circunstancia, que Él suelte la palabra a favor de nuestros hijos, Él suelte la palabra a favor de nuestra familia, de nuestros cónyuges, de nuestros matrimonios, de nuestra economía, de nuestros trabajos, que Él suelte la palabra en oración. Tenemos que ir en oración. El que ora es el que tiene fe y decirle: Señor, dame esa palabra que cambiará la realidad que me rodea. Y después nosotros tenemos que ir confesando esa palabra. Confesando: he puesto en tu boca mis palabras. Cuando ya vino la palabra, ahora derribe, destruya, demuela, arranque y empieza a construir y a plantar con su boca. Construir y a plantar con su boca. Mis hijos van a venir a Cristo, mis hijos van a servir a Cristo, mis hijos van a ser prósperos, mis hijos se van a casar con la persona correcta, mi matrimonio se va a restaurar, mi economía en mi casa va a mejorar, mi ministerio va a crecer, miles vendrán a Cristo, la iglesia de Cristo no podrá ser detenida, vamos a crecer no solo en zona sur, vamos a crecer en capital, vamos a crecer en todo el país, vamos a predicar el evangelio, cientos de miles creerán en Cristo, cambiaremos una nación. Eso es hablar palabra de Dios. Eso es lo que nos espera, iglesia. Eso es lo que nos espera cuando hay fe. Asombremos a Jesús. Asombremos al cielo. Creyendo sin medida. Creyendo la realidad. Aceptando y creyendo la realidad. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo oro ahora. Oro. Señor, abre los ojos y los oídos de los que no veían esta realidad. Ahora en el nombre de Jesús sean abiertos tus ojos. Ahora sean abiertos tus oídos en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, trae palabra de Dios. Trae palabra de Dios a cada uno de los que está del otro lado. Trae palabra de Dios. Trae palabra, trae una palabra de Dios. Trae una palabra de Dios. Para que podamos vivirla y confesarla, para que cambiemos la realidad natural, que cambiemos la realidad natural con la realidad espiritual. Padre, trae una palabra, Espíritu Santo, habla las realidades, habla a cada uno de los que está orando ahí en su casa, háblale sobre su circunstancia, sobre su familia, sobre su economía, sobre su salud, suelta la palabra, Señor, suéltala, danos una palabra para cambiar nuestra realidad. Habla, Señor, que tus siervos oyen. Habla, Espíritu Santo, trae una palabra ahora. Una palabra de sanidad. Una palabra de prosperidad. Hermano, empiece a hablar en su casa, bendición a su familia. Empiece a destruir toda obra del enemigo en su matrimonio, toda obra del enemigo en sus hijos, toda obra del enemigo en su economía. Anímese a orar en su casa. Vamos. Abra su boca. Abra su boca, que Él va a llenarla, Él va a darle palabra para que usted hable. Él va a darle palabra para que usted hable, para que usted aprenda a orar y sepa orar y ore como corresponde. Vamos. Hable. Dale palabra, Espíritu Santo. Habla, Espíritu Santo, habla. Oh, Padre. Toda obra del enemigo se cae ahora en los matrimonios. Todo diablo y todo demonio que ha querido venir a destruir matrimonios, en el nombre de Jesús nos volvemos por la autoridad que nos fue dada en la voz, en la palabra. Suelta, diablo, los matrimonios en el nombre de Jesús. Suelta, diablo, los matrimonios en el nombre de Jesús. Suelta a esos hijos que están descarriados en el nombre de Jesús. Suéltalos. Suelta la economía de los hijos de Dios. Suéltala. Suelta la salud que tenés alguno está ahí como postrado. Suéltalo en el nombre de Jesús. Derribamos todos tus planes. En el nombre de Jesús. Son derribados, son destruidos por la autoridad que nos fue dada. En el nombre de Jesús se destruyen, sueltas ahora. Ministerios que estaban apagados y dormidos, suéltalos ahora en el nombre de Jesús. Y hablo bendición para ese matrimonio, un tiempo nuevo. Hablo un tiempo nuevo, un enamoramiento nuevo.
Hablo un tiempo nuevo, un tiempo de redescubrirse, un tiempo de reenamorarse, un tiempo de aceptarse, de amarse como nunca antes, un tiempo nuevo, no importa la edad ni el tiempo que tenga ese matrimonio. Le hablo a un matrimonio que tiene muchos años, y dice, no, esto ya no iba a cambiar, esto ya somos el matrimonio viejo, el que son más compañeros que otra cosa. Yo ahora en el nombre de Jesús hablo que eso cambia, que volvés a enamorarte de tu esposa, de tu esposo como nunca antes, a disfrutarlo. Hablo sobre tus hijos que vuelven y sirven a Cristo de una manera como nunca la hubieras imaginado. Que tus hijos vuelven su corazón a los padres, que los padres vuelven los corazones a los hijos. Vuelve a haber una unión familiar. Hablo bendición sobre tu vida, sobre tu economía. Hablo prosperidad sobre tu economía. Sí, prosperidad en medio de crisis, prosperidad en medio de cuarentena, prosperidad en medio de pandemia mundial. Hablo prosperidad sobre tu vida. Ese trabajo es tuyo. Ese aumento es tuyo. Esa oportunidad es tuya. En el nombre de Jesús. Hablo por el nacimiento de esos ministerios. Hoy el Señor despierta un espíritu fuerte en tu vida para que te animes a servirlo, porque no querías servirlo, porque te sentías débil. Hoy el Señor despierta ese espíritu débil, te da un espíritu fuerte. Se va lo que te mantenía fluctuante en el nombre de Jesús y viene un espíritu fuerte a sostenerte. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Padre, oramos también por la Santa Cena. Oh Señor, el día de hoy, queremos hacer memoria de la autoridad que tenés. Memoria de que un día vas a volver a buscarnos. Memoria de que hasta que eso ocurra, la autoridad que vos tenés nos fue dada y podemos seguir caminando en la autoridad del sacrificio de Jesús, en la autoridad de la sangre de Jesús. Te damos gracias por eso, Señor. Te damos gracias, Señor, por el pan. Te damos gracias, Señor, por la sangre. Oh, mi hermano, si lo tenés ahí en tu casa, yo te pido que lo tomes, que lo agarres. Señor, gracias, Jesús, por tu sacrificio. Gracias por tu sacrificio representado en el pan, que se partió por nosotros. Gracias, Jesús, porque ese sacrificio nos dio autoridad, nos volvió a conectar con la fuente de autoridad que es el Padre. Gracias porque tu sangre nos perdonó para que la autoridad del Padre pueda ser delegada en los hijos. Te damos las gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Infinitas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Te invito ahí a que puedas tomar el pan con tu familia, si sos papá de familia, si estás con tu esposa, si estás con tus hijos. Yo te pido que, si sos papá, que puedas compartirle vos el pan a cada uno de los miembros de tu familia, como sacerdote de tu casa, como el pastor de la casa, como el responsable delante de Dios de la vida espiritual de los que están ahí. Del que empuja la vida espiritual de los que están ahí, del que hace ese sacerdocio. Dale vos el pan a cada uno y compartile después la copa a cada uno. Amén. Compartimos. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Sencillamente gracias. Tengo más palabras que gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor mío. Gracias. Gracias por el perdón de mis pecados. Gracias por el perdón de mis pecados. Dale las gracias a Dios porque Él te ha perdonado. A través de Jesús te ha perdonado. Dale las gracias por la sangre que nos perdona de cualquier pecado. Si ese centurión hubiera conocido la sangre de Cristo, se hubiera sentido merecedor de que Jesús venga a su casa. Hoy la sangre de Cristo nos hace merecedores y dignos
de que Jesús venga a nuestra casa y habite con nosotros. Amén. Tomen la copa. Gracias, Señor. Tu sangre me hace merecedor de tu autoridad, de tu perdón, de tu persona. Gracias, 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 gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.